Muy buenas tardes a todos. Les deseo una muy bienvenida aquí al servicio de los sábados. Y si les parece bien, podemos seguir en Mateo sobre el tema del el sermón del monte. Apenas en la serie ahorita llevamos esto va a ser la parte 2 y estamos viendo las bendiciones o las bienaventuranzas de los cuales habló Jesucristo, y ahorita estamos viendo el segundo de los bienaventurados o de los bendecidos, podemos decir. Pero para refrescarnos con el texto completo, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, para como el texto completo, y el día de hoy nos vamos a enfocar más sobre el versículo 4. Si pueden seguirme leyendo. Cuando Jesús vio a las multitudes subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. En otras palabras, ellos serán satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insultan y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hasta allí el texto para esta noche. Vamos a empezar con la oración y luego vemos más a fondo el texto que tenemos. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por esta bendición de poder juntarnos aquí en tu nombre, y te pedimos que nos acompañes con tu espíritu y nos guías. Especialmente te pido que en este momento tocas mis labios y mi lengua para darme capacidad de hablar en la manera como tú prefieres. Reconozco la debilidad, reconozco cómo fallamos todos y dependemos de tu misericordia. Y aquí estamos con el corazón postrado ante ti, Señor, pidiendo misericordia y gracia, que nos acompañes en este momento y abres nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, como les dije, vamos a enfocarnos más en el versículo 4, cuando dice Jesús: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Sabemos que hay muchas maneras por qué lloran. ¿Por qué llora uno? Hay maneras no necesarias por cuales podemos llorar. Pero Jesús está hablando de una manera
arrepentida, de una manera, de un llorar con arrepentimiento. No de arrepentirse, de no poder gozar todas las cosas del mundo, sino arrepentirse de sus pecados, estar entristecidos por su conducta, por la manera en cómo falla uno. De ese tipo de llorar está hablando. Pero para entender un poco más de qué tipo de entristecimiento, de qué tipo de llorar está hablando Jesús, vamos a ir a 2 Corintios 7, versículo 5 al 10. Pero en todos los versículos vamos a tocar porciones. Hay que entender que esta carta es la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y en la primera carta el apóstol Pablo había causado tristeza entre los corintios. Había causado dolor. Había causado algunas cosas y se habían entristecido. Habían llorado. El apóstol Pablo había causado bastante dolor. Pero dice el apóstol Pablo que no se arrepiente de haber escrito la primera carta. Vamos a leerlo y vamos a profundizar un poco más de a qué es lo que se refiere el apóstol Pablo. 2 Corintios 7, versículo 5. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos los lados. Por fuera, conflictos; por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí vemos el tipo de tristeza. Cuando Jesús está diciendo bienaventurados los que lloran, también podemos decir bienaventurados a los que son tristes, que están entristecidos. Y con el contexto de la carta del apóstol Pablo estamos viendo a qué se refiere. Nosotros necesitamos este tipo de tristeza o este tipo de aflicciones que nos entristecen. Porque si nosotros nunca somos afliccionados, si nunca pasamos por tribulación, si nunca pasamos por cosas que nos pesan, yo les puedo garantizar que nunca entraríamos en un arrepentimiento. Y por eso el apóstol Pablo lo confirma aquí, es una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Es una tristeza que Dios mismo está obrando en nosotros.
¿De qué manera? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo de que es una tristeza hacia la voluntad de Dios? Mira, los corintios tenían inmoralidad y muchas cosas de los cuales hace mención el apóstol Pablo en la primera carta. Y las exhorta. Y les habla muy duro en la primera carta. Y eso les causó mucha tristeza por la inmoralidad que ellos no habían corregido por las contiendas que había entre ellos, los pleitos, uno incluso se exaltó con Pablo y el otro con Apolos y que el otro con Pedro. Y tenían conflictos y peleas entre sí, incluso cuando había un conflicto entre hermanos de la iglesia, lo llevaron ante un juez secular, cuando la iglesia debe de remediar entre dos hermanos. Entonces todo eso lo trató el apóstol Pablo en su carta. Prácticamente era un azote que usó el apóstol Pablo con ellos. Y se entristecieron. Pero, ¿cómo habla de eso? Que no les hace ningún daño ese tipo de entristecimiento. Que ese tipo de entristecimiento nos quebranta. Cuando realmente nos ponemos tristes porque hemos pecado. Eso solamente puede venir porque la mano de Dios, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y revelándonos las fallas que aún tenemos, los pecados que cometimos. Y para un verdadero arrepentimiento nos ponemos verdaderamente tristes sobre nuestros pecados, y ese tipo de entristecimiento, dice el apóstol Pablo, no les causa daño. Eso no les hace ningún daño, sino les lleva a un arrepentimiento. Como dice aquí en el versículo 10, dice, porque la tristeza que es conforme la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación. La verdadera tristeza, la tristeza que nos causa cuando hemos pecado, cuando hemos faltado, la verdadera tristeza de esa naturaleza nos lleva a un arrepentimiento genuino, y eso produce o nos lleva a la salvación. Pero también el apóstol Pablo habla de que también hay una tristeza de este mundo. También hay que compararlo, porque Jesús dice aquí, bienaventurados a los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Pero también vemos que la gente del mundo llora. Y lo que queremos ver es cómo lo diferencia el apóstol Pablo las dos tipos de tristezas. Porque aquí, finales del versículo 10, en 2 Corintios 7, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces quiero tocar los dos tipos de tristezas esta noche. La tristeza del mundo, y como primer punto, y el segundo punto como tristeza conforme a la voluntad de Dios. En el primer punto, la tristeza del mundo puede ser una tristeza porque no se cumplieron mis planes. Nosotros vamos a hacer muchos planes para nosotros mismos. Es como que si nosotros somos muy buenos para planear cómo avanzar nuestro propio reino, y planeamos muchas cosas aquí en la tierra, conforme a como a nosotros nos parece bien. Y si
yo me pongo triste porque mis planes no se cumplen, eso es una tristeza conforme del mundo y me va a causar la muerte. O la otra cosa, la otra tristeza conforme al mundo, puede ser que yo me pongo triste porque se descubrió mi pecado, el cual yo quería mantener en la escondida. Y pasa mucho esto. Hoy en día, y eso siempre ha pasado, desde la caída del pecado, el hombre ha sido muy bueno en la hipocresía de tratar de esconder su pecado, no querer revelarlo, no querer reconocerlo. Entonces, a mucha gente le causa mucha tristeza porque alguien descubrió su pecado. Por ejemplo, un hombre infiel que trató de mantenerlo escondido y lo descubre y se pone triste porque se descubrió, porque ahora tiene un problema. Y tiene un problema grave, tiene problema con su familia, con su esposa, puede ser hasta perder su familia, puede hasta perder su negocio, puede perder todo por haber sido infiel. Y le causa tanta tristeza, pero déjame les digo, es una tristeza conforme al mundo. Porque se puso triste de no haber podido esconder su pecado más tiempo. Es un ejemplo de cómo es tristeza conforme al mundo. También tristeza del mundo es cuando me causa tristeza cuando no poseo las cosas de este mundo. Cuando yo deseo tantas cosas de este mundo, quiero la comodidad, la riqueza, todo lo que ofrece el mundo y no las tengo y me pongo triste por esa causa. Es tristeza del mundo y me va a causar la muerte. Tristeza del mundo es si estoy triste cuando hablan mal de mí por causa del evangelio. Cuando yo me pongo triste porque me hablan mal de mí y yo creo todos tendríamos que reconocer de que hay un punto en nuestra vida donde sí nos sentimos mal, donde nos ponemos tristes porque hablan mal de mí, hablan mal de uno. Y muchas veces hablan hasta mal por causa del evangelio, y hablan mal. Pero si eso me causa tristeza, hasta eso podemos considerar que es una tristeza del mundo. Porque Jesús dijo que no nos entristeciéramos si hablan mal de nosotros. Porque aquí, en la predicación del monte, en el versículo 11 y 12, en Mateo 5, dice, bienaventurados serán cuando los insultan y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Pero ¿qué dice el versículo 12? Dice, regocíjense y alégrense. No se pongan tristes. Cuando hablan mal de ustedes, regocíjense. Es más, nos debería de doler más cuando hablan mal de Dios. Si yo me pongo triste porque blasfemen a Dios, eso sí es una tristeza conforme a Dios. Pero si me pongo triste porque no soy exaltado entre la gente, no me quieren en ningún lugar, o sea, en todos los lugares me rechazan por causa del evangelio. Si eso es motivo porque yo como persona no soy bienvenido, si eso me causa tristeza, es tristeza conforme al mundo. Dice, regocíjense. Aquí Jesús dice lo contrario, que no nos pongamos tristes cuando hablan mal de nosotros. Dice, regocíjense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, hay que tener cuidado de que no nos entristecemos aunque hablan mal de nosotros por causa del evangelio. No, al contrario, nos deberíamos de regocijar y alegrarnos, porque eso lo han hecho siempre.
Los enemigos de Dios siempre han hablado mal de Dios y también han hablado mal de los hijos de Dios. Es normal cuando hacen eso. Pero quiero que nos pongamos a pensar un poquito. ¿Por qué me pongo triste cuando hablan mal de mí? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué no me alegro? Si hablan mal de mí, muchas veces están correctos, tienen razón. Porque somos gente imperfecta. Somos gente falible. Y si hablan cosas de mí, probablemente no siempre están mal. Pero ¿saben por qué deberíamos de regocijarnos? Porque lo peor de nosotros ni lo saben todavía. ¿Alguna vez han pensado en eso? Que nos regocijemos de que lo peor de nosotros todavía no lo saben. Mira, cuando hablaban mal de Jesucristo, siempre estaban mal. Cuando hablaban mal de Jesucristo, estaban mal. Pero cuando hablan mal de nosotros, no siempre están mal. Entonces tenemos toda la razón de regocijarnos si hablan mal de nosotros por causa del Evangelio, pero también nos regocijamos aún más cuando sabemos que todavía no saben ni la mitad de lo que acabo de pensar en mi mente. ¿Sí me explico? Entonces digo, que no nos entristecemos. Si nos entristecemos porque no nos quieren o hablan mal de nosotros o no soy bienvenido en muchos lugares y me pongo triste, es porque tengo una tristeza conforme al mundo. Y eso me causa la muerte. Y hay que arrepentirnos de eso. Tristeza del mundo también puede ser si estoy triste cuando no soy el centro de atención. Cuando yo, mira, todos queremos valer por algo. Todos queremos estar bienvenidos en algún lado. Todos, el hombre natural tiende de llamar la atención, quiere ser el centro de todo. Y si yo me pongo triste porque no soy el centro de todo, no soy el centro de atención, veo que la gente no les llama mucho la atención si llego y si me voy, no les llama mucho la atención. Y si eso me causa tristeza, es tristeza del mundo y me va a causar la muerte. Entonces aquí tocamos unos cuantos puntos de qué pueden ser tristezas del mundo, y todos esos nos pueden causar la muerte, o todos nos van a causar la muerte, salvo si nos arrepentimos y reconocemos que estamos mal. Y déjame les digo esto, los hijos de Dios se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos va a dejar. Aunque hayamos caminado en cierto momento conforme a nuestras propias ideas, del Dios Padre, que es un Padre celoso sobre sus hijos, Él castiga y Él nos disciplina. Él sabe cómo hacerlo, Él no falla en eso, Él sabe exactamente cuánto disciplinarnos. Eso lo vamos a ver más adelante en Hebreos 12. Pero ahora queremos empezar a ver un poco más la tristeza conforme a la voluntad de Dios. Vamos a Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para verificar el espíritu de los humildes y para verificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre,
ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia, me enojé y los herí. Escondí mi rostro y me indigné. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero los sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él. Le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Entonces aquí vemos que Dios mismo nos causa tristeza, nos causa dolores, porque dice en el versículo 16, dice, porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado. Entonces allí vemos que Dios va a terminar con su ira en contra de sus hijos. ¿De qué manera los va a hacer? Él los va a castigar. Él los va, como dice aquí en el versículo 17, a causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Entonces dice, por causa de su pecado, yo les herí. Y si vemos a qué se refiere eso, vamos a brincarnos a Hebreos 12, versículos 5 al 8, para entender un poco más de eso. Dice, además, Hebreos 12, 5, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces no son hijos legítimos y no hijos verdaderos. Dice, pero si están sin disciplina, de los cuales todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces aquí nuevamente entendemos de que la disciplina es para la corrección de nosotros, nos lleva a arrepentimiento, y es el mismo tipo de entristecimiento del cual está hablando el apóstol Pablo cuando dice que si les causó tristeza en la carta que le escribió, no se arrepiente.
no se arrepiente, porque la tristeza que Dios obró en ellos les llevó a un verdadero arrepentimiento, y ese verdadero arrepentimiento les lleva a la salvación. Porque no hay nadie que se va a salvar sin arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es obrado en todo hijo de Dios. En ningún momento podemos encontrar en la Biblia de que hay una sola persona convertido a la fe, al evangelio, sin verse arrepentido. Todos pasan por esta fase de que se dan cuenta de que soy pecador. Se están dando cuenta quién es Dios. Están viendo lo grave que es su pecado. Y empiezan eso es un momento donde empiezan a verse perdido. Es un momento donde les entra un temor de que van a ir a la perdición. Y les causa tristezas muy profundas. Pero es necesario que pasamos por eso. Porque eso nos lleva al verdadero arrepentimiento. Lo que quiero regresarme un poquito a Mateo 5, a nuestro texto del día de hoy. Quiero que nos fijemos en una cosa. Y hay que entender lo que no dice este versículo. Lo que no dice este versículo es, si ustedes mismos se pueden hacer llorar, van a ser bienaventurados. Eso no dice. Dice, bienaventurados los que lloran. Y también ya hemos visto el contexto de la Biblia. ¿Por qué causa lloramos? ¿Por qué causa lloramos? La causa verdadera, la causa válida por qué lloramos es lo que Dios obra en nosotros. La obra divina que obra en nosotros, revelándonos quiénes somos, son los que nos causan llorar. También hemos visto los falsos motivos por qué llorar. ¿Por qué entristecernos? Pero lo que quiero es que veamos muy claro es que en el versículo 4, de ninguno de los bienaventurados que vemos en toda la lista de los 7 bienaventurados, en ningún momento está la apariencia como que si Jesús dice, si ustedes pueden, o si ustedes logran, o si ustedes pueden llorar, o si ustedes pueden humillarse, o si ustedes pueden actuar como que si pobre en espíritu. De ninguna manera está hablando Jesús de eso. De que si nosotros nos podemos hacer pobres, o si nosotros podemos hacernos llorar. No. Dice, si ustedes lloran, o si ustedes son pobres en espíritu, o si ustedes son humildes, o si ustedes tienen hambre y sed. De ninguna manera nos dice que si nosotros somos capaces de causarnos hambre, si nosotros mismos obramos, o si nosotros mismos tratamos de ser misericordiosos. No, dice, bienaventurados los misericordiosos, va directo. Dice, bienaventurados los que ya son misericordiosos, o los que ya son limpios. Entonces algo te tiene que haber sucedido para ya estar así. Algo te tiene que haber sucedido. ¿Y qué es eso? Que una fuerza divina tuvo que haber estado obrando en ti. Una fuerza divina tuvo que haber estado obrando en ti para causarte llorar. Y esa fuerza divina
te causó llorar. ¿Por qué? Porque te abrió los ojos y te enseñó quién eres. Te enseñó lo que has fallado ante Dios. Te enseña de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el nombre que tú has profanado en todos los lugares a donde hayas ido, tú deberías ver glorificado a Dios a donde quiera que fuiste, pero hiciste lo contrario. De repente, cuando ya Dios nos abre los ojos y nos enseña lo que hemos hecho, nos causa llorar. Porque hemos pecado en contra del Dios que nos hizo, el Dios que nos da todo el sustento todos los días, todo lo bueno que gozamos. Contra ese Dios hemos rebelado, hemos estado enojados con Él, no hemos estado de acuerdo con Él. Y nosotros tantas veces hemos querido darle consejo a Dios, como que si Dios necesitara de nuestro apoyo, lo cual es una blasfemia en contra de las promesas de los atributos de Dios. Todo eso lo hemos hecho. Y el Espíritu en la regeneración de nuestras vidas nos revela todo eso, nuestros pecados. Y eso es lo que nos causa llorar. Lo mismo le pasó a los corintios. El apóstol Pablo les escribe esa carta. Les escribe esa carta que es dura, que es una exhortación muy fuerte. Les causó esa tristeza, ese llorar, ese arrepentimiento. Y de esos habla Jesús, dice, bienaventurados. Si esto te está sucediendo, que estás triste por tus pecados, que estás adolorido por tus pecados, si esto te está sucediendo, estás bienaventurado. Porque, hijo mío, eso nunca lo harías por tu propia fuerza. Este sentir que tienes ahorita de llorar por tu pecado, de estar entristecido, nunca lo sacaste por ti mismo. Es una obra divina que obra en nosotros y nos revela y nos da un corazón sensible, como vemos en Ezequiel 36. Nuestro corazón de piedra es quitado. Dios nos arranca el corazón de piedra y nos coloca un corazón de carne. En otras palabras, muchas veces cuando se habla de la carne, se habla en una forma negativa, pero en este caso se habla en una forma positiva, porque un corazón de carne comparado a un corazón de piedra es que el corazón de piedra es duro, no es sensible a nada. Y el corazón de carne es muy sensible. El corazón de carne lo tocarías un poquito y inmediatamente reacciona. Ese corazón recibimos cuando Dios nos regenera. Pero somos especialmente sensibles hacia el pecado. Y muchas veces llegamos al punto donde casi estamos por dudar nuestra salvación, tan pecaminosos nos sentimos. No sé si a ustedes les pasa esto, pero nos debería de pasar de vez en cuando. O más bien dicho, nos va a pasar de vez en cuando. Si realmente Dios nos ha hecho sensible hacia el pecado, hay momentos en nuestras vidas donde vamos a sentirnos tan pecaminosos de que vamos a incluso casi dudar nuestra salvación. Porque muchas veces sabemos que un verdadero creyente no peca o no debe de pecar. Sabemos que debemos de vivir vidas santas. Como Dios es santo, ustedes deben ser santos. Nuestro deseo es vivir conforme a la ley de Dios. Nuestro deseo es vivir en armonía con la ley, con la Biblia, para que mi vida refleja lo que es mi fe. Y muchas veces vemos cuánto fallamos.
Y si realmente nos examinamos, como dice en 2 Corintios 13:5, perdón, examínense y vean a ver si realmente están en la fe. Y lo hacemos, y lo hacemos. Y nos damos cuenta cuánto fallamos. Muchas veces hasta que llegamos al punto donde yo me pregunto, ¿puede ser que yo sea cristiano? Soy hijo de Dios. Mira cuánto he vuelto a fallar. ¿Cómo he caído corto? No, ni llego, ¿se das cuenta? Yo me miro al espejo y veo que no tengo nada que gozar en ese espejo. No tengo nada. ¿Por qué? Porque lo que veo falla tras falla tras falla. Y me pongo a llorar y a arrepentirme. Eso es la señal que somos hijos de Dios. Aunque muchas veces examinamos nosotros mismos y no nos sentimos muy hijos de Dios. De eso se está hablando Jesús. De eso se está hablando. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Déjame les digo esto. Satanás ha estado muy ocupado tratando de convencer a hijos de Dios que no son hijos de Dios. Y Satanás ha estado muy ocupado tratando de convencer a hijos del mundo que ellos son hijos de Dios. ¿De qué manera? Un verdadero creyente es muy sensible al pecado y reconoce que ha vuelto a fallar, y una y otra vez. Que llega al punto donde dice, oye, pero ¿seré yo hijo de Dios? Porque si yo realmente fuera hijo de Dios, yo no viviría así. Yo no hubiera cometido eso, yo no me hubiera enojado allá. Pero déjame les digo, hermanos, hermanas, eso es seña de que somos hijos de Dios, porque si no fuéramos hijos de Dios, no nos hubiéramos dado cuenta. No nos hubiéramos dado cuenta. El hecho de que me estoy dando cuenta que estoy fallando es evidencia de que el Espíritu está obrando. Los que no están llorando por sus pecados, los que dicen que estoy bien, como vemos la iglesia de Laodicea, ellos estaban muy conformes con sí mismos. Y dicen, no, yo no perezco de nada, o sea, yo estoy bien. Dice Jesús, pero no te das cuenta que eres un miserable, desnudo. Te vomitaré de mi boca, dice. Ahí está la diferencia entre los que no perecen de nada, que están contentos consigo mismo, y los que lloran, lamentan su pecado, lamentan de que hayan fallado. Dice, ellos serán consolados. Ellos serán confortados. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido el Espíritu de Dios recordándonos, obrando en nosotros, dándonos otro corazón, nosotros no nos daríamos cuenta lo que fallamos. Y les quiero preguntar a todos que están aquí presentes, ¿cuándo se dieron cuenta de sus pecados? ¿Cuándo se dieron cuenta que ustedes eran pecadores? ¿Era antes de que Dios obrara con el Espíritu en ustedes o era después? Yo estoy seguro que si queremos ser honestos, nos vamos a dar cuenta que Dios obró en nosotros y luego nos dimos cuenta de que éramos pecadores. Porque fue la obra de Dios obrando en nosotros y nos causó tremenda tristeza.
Pero lo bueno es que dice, pero vamos a ser consolados. ¿Cuándo? Cuando Dios nos llame a casa. Nosotros no podemos esperar de que aquí en la tierra, viviendo con nuestros cuerpos falibles, vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener que lamentar nuestros pecados, nuestras fallas. Pero cuando Dios nos llame a casa y nos da nuestro cuerpo glorificado, nuestro cuerpo perfecto, luego ya no vamos a tener que andar llorando por nuestros pecados, porque ya vamos, Dios ya va, dice, lo viejo ya se acabó, ya estuvo, ya no hay nada de eso. Dios lo hace todo nuevo. Y así vamos a ser nosotros. Todos los creyentes van a ser hechos nuevos, con cuerpo glorificado, sin pecado, sin el deseo de pecar y sin necesidad de arrepentirse. Porque luego todo va a ser hecho nuevo. Pero mientras que estamos de este lado, prepárense que mientras más años cumple uno, más cerca llega uno, más sensible uno se vuelve al pecado. Más sensible, nos volvemos más sensibles. Para darnos cuenta si realmente fue obra de Dios en nosotros, se va a reflejar en esto. Nos vamos a volver más sensibles cada vez al pecado. Pecados que al principio, cuando entramos en la fe, no nos molestaban mucho, nos van a empezar a molestar mucho más y cada vez más y cada vez más. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en santidad, estamos creciendo en la sensibilidad hacia el pecado. Cuando entramos en la fe somos como los niños que solamente beben leche y no exigimos mucho de los niños. Ni siquiera exigimos que empiezan a caminar. No, primero tienen que desarrollar su cuerpito, tienen que desarrollar músculos para poco a poco empezar a pararse y así van desarrollándose. Pero ya grandes, ya empezamos a exigirle algo más. Ya cuando son más desarrollados, ya empezamos a darles algo que hacer. Y así somos nosotros. En la vida cristiana, nosotros crecemos. Y conforme como crecemos, vamos a crecer en santidad, crecemos en sensibilidad hacia el pecado, crecemos más en deseo de amar a Dios más. ¿Quién aquí adentro está conforme con su capacidad de amar a Dios? ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, yo estoy conforme, yo amo a Dios suficiente bien? Ninguno aquí adentro puede decir eso. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a ese nivel de santidad de poder amar a Dios como Dios merece ser amado. Y eso nos duele. Nos causa llorar. ¿Por qué vuelvo a fallar a Dios? ¿Por qué no lo amo como Él me amó a mí? Y nos causa tristeza. Pero eso es una tristeza conforme a la voluntad de Dios. Es una tristeza conforme a que nos lleva a un arrepentimiento de no haber amado a Dios más. Y cada vez que crecemos y estudiamos la Biblia y vemos quién es Dios y vemos más de los atributos de Dios, vamos a estar menos satisfechos con nosotros. Nos va a causar una tristeza más profunda. Pero también eso nos va a llevar a un arrepentimiento más profundo. Y eso es conforme a la voluntad de Dios. Ya para cerrar, quiero ir a Apocalipsis 3:19. Eso debe ser un consuelo para nosotros. Los que lloramos, los que estamos arrepentidos de nuestros pecados, los que sentimos la mano duro sobre nosotros. Esto nos da consuelo. Dice así,
yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando vemos que Dios nos está exhortando y disciplinando, y sabemos que todo lo hace Dios, no lo hacemos nosotros, pero eso no nos da pretexto de lanzarnos al sofá y extender los pies diciendo, pues al cabo Dios hace todo, no, yo no necesito hacer nada. No, de eso no estamos hablando. Dios lo hace todo, es cierto. Pero si realmente es obra de Dios, va a suceder una cosa: nosotros vamos a querer y nos vamos a esforzar. Vamos a, como vimos ahorita en la mañana, en el desayuno de los hombres, una de las señas de que realmente estamos creciendo en santidad, en amor y en deseo de amar a Dios más, vamos a dedicar más tiempo en oración. Muchas veces puede ser que no nos vamos a dedicar tanto más tiempo en orar en la iglesia para que todos nos vean. Puede ser que ahí no empecemos a orar más, pero vamos a empezar a orar más cuando estamos a solas, cuando no podemos dormir anoche. ¿Por qué? Porque vamos a sentir la necesidad de Dios cada vez más. La vida cristiana no son vacaciones. La vida cristiana es una guerra que estamos peleando aquí. Y tenemos que tomar nuestros cuerpos y disciplinarlos y poner todo el armamento, como el apóstol Pablo lo expone ahí, todo el armamento como que si fuera un soldado. Y uno de los enemigos más grandes es nuestra propia carne. Nuestra propia carne tiene que ser dominado. Porque la carne quiere todo lo contrario de Dios. Como dice Romanos 8:7. El que vive conforme a la carne está en enemistad en contra de Dios, ni puede agradar a Dios. Por eso la carne tiene que la carne se tiene que someter bajo el Espíritu. Uno de los enemigos más difíciles de combatir somos nosotros mismos, nuestra carne. Y nosotros no podemos combatir a nuestra carne ni con legalismo, ni con la fuerza con nuestra propia fuerza. Necesitamos el armamento de Dios. El armamento que se pone como semejanza de un soldado que va a la guerra, y no ser cobardes. Porque un cobarde cuando ve al enemigo corre. Apocalipsis 21:8 habla de que los cobardes y los impios y los adulterios, todos esos van a tener su lugar en el lago de fuego, la cual es la segunda muerte. Pero a nosotros nos corresponde, sabiendo esto, pelear como soldados en contra y no como cobardes, en contra de nuestros malos deseos. Aunque sabemos que Dios lo hace todo, Dios da la fuerza, Dios da la voluntad, pero nos corresponde pelear, y no lo vamos a lograr sin oración. Sin oración, sin tomar tiempo excesivo, estar en oración, vale la pena que perdamos horas en la noche, que no dormimos, o en cualquier lugar que estemos en oración y pedimos a Dios, y Dios es el que nos abre los ojos. Dios es el que nos da esta paz
y nos da esta fuerza para poder hacerlo. Pero no nos engañemos. Sin oración, sin la comunión con Dios, no vamos a lograr nada. Por eso es la exhortación hacia los creyentes. Y porque Dios sabe que los creyentes sí lo van a hacer. Sí van a dejar, sí van a poder ser disciplinados. Porque sabemos que Dios es capaz de disciplinar a tal punto donde sí empezamos a hacerle caso, donde sí empezamos a entregarnos, donde sí, todo eso es obra de Dios. Pero a nosotros nos corresponde estar como soldados, irnos de frente al enemigo y pelear hasta la muerte. Y con eso ganamos al enemigo. Nuevamente, quiero que tomemos este versículo en serio. Bienaventurados, dice. Estamos bendecidos. Si tengo ese disgusto conmigo mismo por haber fallado, si de plano nomás no me gusta el pecado, las fallas, y me causa llorar, me causa arrepentirme, dice, bienaventurados. Denle gracias a Dios. Él es el que obra esa desesperanza que nos causa de haber fallado. Dios mismo obra eso. Bienaventurados. Y Dios es quien nos va a dar consuelo. Amén. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia y te damos las gracias por tu Espíritu y por tu obra. Pero pido especialmente para cada uno que obres más, cada vez más en cada uno de nosotros, y que crezcamos en arrepentimiento, en santidad, que crezcamos en deseo de amarte más, que crezcamos en amor hacia uno en contra del otro. Padre, tú mismo eres el único que nos puede dar todo esto, y el deseo de amar a Cristo más, el deseo de amar a nuestro prójimo, el deseo de amar a nuestros enemigos, el deseo de querer estar como tú, el deseo de estar dispuesto a dar la vida por tu causa. Dios, solamente tú puedes obrar eso, y por eso venimos hacia ti. Danos una mente como un soldado que enfrenta al enemigo sin temor, porque tenemos temor al verdadero Dios. Padre nuestro, tú eres el único que nos puedes guardar hasta el fin. Sabemos que tú nos estás guardando, ya lo prometiste, juraste por tu santo nombre, y sabemos que tú lo vas a terminar, y por eso confiamos, por eso pedimos, porque estamos seguros de que tú nunca fallas y podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.